Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales y versiones de los testigos. Destinado a fracasar. 20 de enero de 1992. El vuelo 148 de Air Inter había salido de Lyon, Francia. 124,95. Gracias. El comandante Christian Heke y el copiloto Joël Cherubin eran expertos pilotos con más de 1200 horas de vuelo entre los dos. El vuelo era un pequeño salto entre Lyon en la Francia central y la ciudad de Estrasburgo, en la región montañosa de Alsacia. La línea aérea francesa Air Inter transportaba principalmente a gente de negocios y presumía de puntualidad. Las tripulaciones eran incentivadas para evitar retrasos, como explica el excomandante de Air Inter, Gerard Arnault. Teníamos fama por nuestros cortos enlaces. Y cuanto más rápidos éramos, más nos pagaban. ¿Llevamos ya 35 minutos volando? 41 minutos. La tripulación volaba un Airbus A320, uno de los aviones comerciales tecnológicamente más avanzados del mundo. Ya incluso antes del despegue, los pilotos habían programado el piloto automático para aterrizar en una pista específica en Estrasburgo. La cabina de mando del A320 es muy diferente a la de otros aviones. En lugar de indicadores analógicos, los pilotos ven principalmente pantallas digitales. Estrasburgo, buenas noches. Pista en servicio 05. Nivel de transición 50. Viento 040 a unos 8 nudos. Visibilidad 10 kilómetros. Una grabación del aeropuerto de Estrasburgo informaba a la tripulación de un cambio de planes. Debido a los fuertes vientos y el mal tiempo, tendrían que aterrizar en una pista alternativa. Está en servicio la 05. No la programada por el piloto automático. 05. ¿Qué viento nos da? 18 nudos. 18 nudos. Al comandante Heke no le gustó la idea de cambiar de pista. Qué mala pata. Él esperaba utilizar la pista 23, una aproximación que proporciona al piloto automático un fijo de navegación. La nueva pista, la pista 05, está rodeada de montañas que podían interrumpir las señales de radio enviadas al piloto automático. Si cambiamos a la 05... No. El comandante Heke sugirió un arreglo. Mira, voy a volver a poner la 23, si no, no podré interceptar el ILS. Programaría el piloto automático para volar hacia la pista 23. Y cerca del aeropuerto el comandante tomaría los mandos y haría un aterrizaje visual sobre la pista 05. ¿Vas a poner la 23 entonces? Sí. De acuerdo. Señores pasajeros, vamos a comenzar el descenso. Por favor. Nicolás Escurias era entonces un estudiante de posgrado. Era un día tranquilo. Iba a Estrasburgo a ver a mi novia. Así que estaba muy contento. Roger 85, proceda al QTC. Nivel de vuelo 140. Llame a Reims. Delta Alfa, Estrasburgo. Sí. Queremos hacer una ILS en la pista 23 y después una indirecta para la 05. El controlador de Estrasburgo consideró el plan del comandante. Delta Alfa. Pero le advirtió de una posible espera debido al tráfico aéreo. Pero dado que tenemos 3 despegues en la 05, se arriesga a integrarse a la espera a 5.000 pies. No va a ser nada divertido descender en estas condiciones. Podían haber avisado antes. ¡Mierda! Delta Alfa, Estrasburgo. Le recibo.
Consciente de la frustración del comandante, el controlador le ofreció ayuda. Si quiere puedo darle guía radar y llevarle hasta Anlo a 5000. Anlo es un punto de navegación en la trayectoria de aproximación a la pista 05. Ayuda a los pilotos a alinear el avión para el aterrizaje. Ah, sí. Sí, perfecto. Bien, entonces vire a la izquierda rumbo 230. 148. Viramos izquierda 230. Eso es, así ganarán tiempo. Dado que la pista 05 no permitía una aproximación con piloto automático completa, el capitán debía calcular el ángulo de descenso manualmente. Eso hacen 3,3 grados. $3,3 es un ángulo normal. Sí, es perfectamente normal. Te permite un descenso suave. Es una buena pendiente para aterrizar. Señores pasajeros, continuamos el descenso, por favor. El vuelo de Lyon a Estrasburgo era muy corto, 45, 50 minutos. Nada especial. Muy normal, muy tranquilo. Gracias. Vire a la izquierda 90. 0,9 grados, delta alfa. El controlador dirigía el vuelo 148 en su último viraje para alinear el avión con la pista que ahora estaba a 25 kilómetros de distancia. Entonces el copiloto Cherubin detectó que el avión estaba ligeramente fuera de rumbo. Estás entrando. Te has metido dentro. Tenías que haber empezado con 070. Sí. Por lo menos. El controlador también se había dado cuenta de que el avión estaba fuera de rumbo. El Inter Delta Alfa. No se había alineado con ANLO, el punto electrónico de referencia de la pista. Delta Alfa está pasando a la derecha de Anlo. Sin embargo, autorizó el aterrizaje. Autorizada aproximación final a 05. Delta Alfa. El comandante inició la secuencia de aterrizaje. Flaps al 2. Flaps al 2. Flaps en 2. Tren desplegado. Señores pasajeros, vamos a aterrizar en unos minutos. Jeque se dio cuenta de que el avión iba demasiado deprisa y desplegó los frenos de velocidad. Estos interrumpen el flujo de aire sobre las alas, lo que aumenta la resistencia al avance y reduce la velocidad del avión. Tenemos que vigilar el descenso. El eje de aproximación. El segundo de a bordo estaba más preocupado por la posición horizontal en relación a la pista. Era 60, míralo. Pero antes de que la tripulación pueda ajustar su rumbo, ¡Mierda! Delta Alfa, ¿su posición? El Inter Delta Alfa, Estrasburgo. el accidente fue catastrófico. El A320 se estrelló contra la ladera de la montaña. Delta Alfa, ¿su posición? El vuelo 148 no aparecía en el radar. No respondía al contacto por radio. Se declara una emergencia en el aeropuerto de Estrasburgo. Aquí recibimos la última señal. Estaban a unos 20 kilómetros del aeropuerto. Las autoridades tenían que situar el punto exacto del accidente, pero no era tan fácil como podía parecer. La señal de radar del aeropuerto no estaba grabada. No había señal de la radiobaliza de emergencia del avión y sorprendentemente nadie había informado de la caída de ningún avión. Podrían estar en cualquier parte por aquí. El área de búsqueda propuesta cubría más de 20 kilómetros cuadrados de denso bosque a las afueras de Estrasburgo.
Nicolás Escurias sobrevivió al accidente del vuelo Air Inter 148 con heridas leves. Me quité el cinturón. Me levanté. Fui a sacar mi maleta del compartimento, pero no había compartimentos. Entonces fui consciente de que estaba vivo, que era un accidente. Vi fuego delante de mí y me entró el pánico. Pensé, voy a morir quemado. Fui a la parte posterior del avión, lo que quedaba del avión. Y encontré a otros supervivientes. ¡Deprisa! ¡Va a explotar! Temía una explosión. Estaba aterrorizado. Los supervivientes se alejaron del avión donde había un fuerte olor a queroseno. Permanecimos juntos, esperando a los equipos de emergencia. Pero la espera iba a ser más larga de lo que podían imaginar. Lo primero que pensamos después del accidente fue, bueno, en media hora, una hora como mucho, poniéndonos en lo peor, estará aquí el equipo de rescate. Y no estuvo. Una hora después del accidente, el equipo de rescate seguía sin tener ni idea del paradero del avión siniestrado. Escurias y los otros supervivientes se enfrentaban a otra terrible experiencia. Soportar temperaturas bajo cero en un bosque aislado y a oscuras. 2 horas y media después de que el vuelo 148 de Air Inter desapareciera del radar del aeropuerto de Estrasburgo, el avión siniestrado no había sido localizado aún. En medio de la tensión, la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación francesa, la BEA, envió a su inspector jefe, Jean Parrier. Inmediatamente llamé a mis 2 principales colaboradores y organizamos un equipo de rescate que acudiría al lugar del siniestro en cuanto éste fuera determinado. La espera se hacía eterna. Sorprendentemente larga. Puedes esperarte algo así en la jungla, en la selva tropical, pero no en un área tan densamente poblada como es el área de Estrasburgo. Al no llegar la ayuda, Escurias volvió a lo que quedaba del avión en busca de supervivientes. Creo que algunos de los que murieron podrían haber sobrevivido si los primeros auxilios hubieran llegado antes. Cerca de 1000 personas buscaban el avión desaparecido. Pero 3 horas después del accidente seguía sin aparecer. Contrariado, Escurias fue a buscar ayuda personalmente. Se encontró con un equipo de televisión que buscaba el lugar del accidente, pero al no ver los restos del avión cerca, se mostraron incrédulos. No esperaban supervivientes en un accidente de avión. Por favor, tienen que creerme. No se creían que yo fuera uno de los supervivientes. ¿Cómo no iba a serlo? Con la cara toda negra por el humo y el queroseno y demás. Vengan. Vengan. Los reporteros le siguieron hasta el lugar del accidente, donde encontraron a 8 supervivientes más. Finalmente llegaron los primeros auxilios. El lugar del accidente estaba localizado cerca de la cima del monte Santa Odilia de 763 metros de altura a 19 kilómetros de la pista. Nos encontraron al cabo de 4 horas y media. Un desastre. Estaba indignado. A 20 kilómetros de Estrasburgo y no eran capaces de encontrarnos. Murieron un total de 87 pasajeros y todos los miembros de la tripulación, incluidos el piloto y el copiloto. Los supervivientes contaron su versión, pero nada de lo que dijeron podía explicar por qué se había estrellado el avión. No sé qué ha pasado. Estábamos descendiendo y después perdí el conocimiento. Debemos de haber chocado con los árboles.
Bob McIntosh, investigador norteamericano de la NTSB, acudió al lugar del accidente. La BEA francesa sabía el interés internacional que despertaría el accidente, aunque se tratara de un accidente doméstico, e invitó a participar a un grupo internacional de investigadores. Jean Paguier, bienvenido al equipo. La prioridad para los investigadores era recuperar las cajas negras. Todavía no hemos recuperado las cajas negras. Las cajas negras estaban atrapadas en la sección de cola, envuelta en llamas. El retraso podía resultar muy caro. Nos preocupaba mucho el estado de la cinta en el interior. ¿Estaría en buenas condiciones? ¿Obtendríamos la información que necesitábamos? ¿Puedo acercarme? En Francia, los accidentes de aviación son investigados también por el sistema judicial. Paguier y su equipo tenían prohibido el acceso hasta que las autoridades judiciales tuvieran bajo su custodia las cajas negras. Tengo grabada la imagen de los gendarmes, la policía de transportes, dando vueltas por ahí, impidiéndonos acercarnos a los restos. No se fiaban de los observadores internacionales. Tenemos que esperar. Ni podíamos sacar fotografías siquiera, lo cual nos sorprendió mucho. En un caso anterior, el accidente del vuelo 296 de Air France en 1988, los investigadores habían tardado 10 días en entregar las cajas negras a la policía. Existía el rumor de que las cajas habían sido manipuladas. Esta vez, la policía mantendría a raya a los investigadores. Recuerdo ver las brasas ardiendo y la grabadora de vuelo allí, en medio, y no poder intervenir y decirles, enfríen eso lo antes que puedan. Después de la medianoche, las cajas fueron recuperadas y enviadas al laboratorio para su análisis. Los investigadores solo podían esperar que no fuera demasiado tarde. El calor era muy intenso. Parecían muy dañadas, quemadas. A la luz del día, los investigadores obtuvieron sus primeras pistas en el lugar mismo del accidente. Descubrieron por qué la baliza de localización del avión no había enviado la señal. Había quedado destruida con el impacto. La baliza estaba localizada dentro de la cabina del piloto y estaba diseñada para empezar a funcionar después de un accidente. Su fallo sugería un impacto inusitadamente fuerte contra el terreno. Tuvimos una primera impresión de que el descenso había sido anormalmente brusco. Los investigadores examinaron los motores para ver si podían haberse parado antes del impacto. Si ves que las palas están curvadas y hay un montón de madera enganchada dentro de los motores, comprendes que los motores estaban funcionando correctamente. Y eso es exactamente lo que encontraron. Claramente el avión tenía potencia y a pesar de ello se había estrellado contra la ladera de una montaña sin enviar una llamada de emergencia. Los investigadores estaban perplejos. Esperaban que la caja que registraba los datos del vuelo les ayudara a resolver el misterio. Esas grabadoras en particular tenían el récord de resistencia. Eran las mejores que existían en cuanto a resistencia. La caja negra soportaba temperaturas de hasta 1100 grados Celsius durante media hora. La grabadora de cinta en su interior estaba protegida por una cápsula llena de agua. Cuando la grabadora se calienta, el agua se convierte en vapor, absorbiendo la energía, y finalmente sale por un pequeño orificio que hay en el armazón protector. Pero cuando se abrió la grabadora de datos, los investigadores hicieron un desagradable descubrimiento. La grabadora estaba totalmente dañada. Era imposible sacar ningún dato de allí. Estuvo sometida al calor durante más de 30 minutos. La grabadora no estaba diseñada para soportar ese calor constante más de ese tiempo. Estábamos muy decepcionados. Solo quedaba una esperanza de recuperar los parámetros del vuelo, un dispositivo llamado grabadora de acceso rápido o QAR. Los empleados de mantenimiento utilizan la QAR para acceder a los ordenadores del avión, pero al contrario que las cajas negras, la QAR se encuentra cerca de la cabina del piloto.
Las grabadoras de acceso rápido no están protegidas en absoluto. Se encuentran en el extremo delantero del avión, normalmente en el compartimento para la electrónica. Generalmente quedan destruidas con el impacto. Los investigadores se animaron al descubrir que en este caso la QAR había sobrevivido. Pero al examinarla más de cerca, su optimismo se tornó en frustración. Los últimos 20 centímetros de la cinta estaban quemados, estirados y tan dañados que no era posible utilizarlos en una máquina. No podíamos reproducirlos. Los investigadores estaban desesperados por recuperar los datos y probaron con una técnica experimental. Conocida como técnica Garnet, se proyecta una luz a través de una lente mineral hecha de granate. Se utiliza una piedra de granate para visualizar los pulsos magnéticos que están registrados en la cinta. Esta lente especial permite a los técnicos diferenciar entre los pulsos magnéticos positivos y negativos, lo que se traduce en dígitos binarios o bits. Había 780 bits por segundo. Esos son muchos unos y ceros. Se necesita mucha precisión al mover la cinta bajo la lente o granate para estar seguros de no perder un bit o no leer el mismo bit dos veces. O sea que es difícil. Analizar los datos es todavía más trabajoso. Llevaba aproximadamente un día leer un segundo de grabación. Cada segundo recuperado podía contener información relevante. La labor de recuperar todos los datos de la QAR podía llevar un mes o más. Hasta entonces, la investigación se centró en la grabadora de voz de cabina. Estaba situada justo encima de la otra caja negra. El registrador de voz de cabina estaba a pocos centímetros, pero fuera ya de las brasas. Y como le pasaba el aire por encima, resistió. La grabación revelaba el nerviosismo del comandante durante el vuelo. ¿Vas a meter la 23 entonces? Sí. Los investigadores sabían que aterrizar en la pista 05 requería lo que se denomina una aproximación de no precisión. Esto significa que los pilotos reciben orientación electrónica solo en cuanto a su posición horizontal, izquierda y derecha. No tienen orientación en lo que respecta a la altitud. La aproximación de no precisión es significativamente menos exacta. No es que sea difícil, pero es menos cómoda. ¿05? ¿Qué viento nos han dado? La aproximación de no precisión exige mucho más al piloto. Los investigadores pudieron oír también que al capitán le preocupaba mucho aterrizar en la pista 05. 48 Delta Alfa, es el primero para el VORDME, pista 05. Pista 05, pista 05. 10 náuticas. Eso no nos vale. Es demasiada angustia por una aproximación de no precisión. Intrigados por saber cuál podría ser el motivo de tanto nerviosismo, los investigadores examinaron la formación de pilotos en Air Inter. Descubrieron que la mayoría de los comandantes no habían recibido suficiente entrenamiento en aterrizajes de no precisión con el nuevo A320. Creo que deberíamos haber tenido el doble de entrenamiento que para un avión más antiguo. Los investigadores pidieron a la línea aérea un historial detallado de las aproximaciones a pista del comandante. Quedaron sorprendidos con lo que descubrieron. El comandante G.K. había aterrizado en Estrasburgo numerosísimas veces, pero nunca había aterrizado un A320 en una aproximación de no precisión. No va a ser nada divertido descender así a toda velocidad. Claramente el comandante estaba preocupado ante la perspectiva de tener que realizar un aterrizaje que no había hecho nunca antes. Yo creo que la preocupación del comandante era llegar en el menor tiempo posible con el menor retraso posible. ¿Llevamos ya 35 minutos volando? Y la preocupación del copiloto era no molestar al comandante para no meterse en líos. Por lo menos. Posteriores investigaciones sobre el historial laboral de los pilotos ofrecieron un nuevo dato. A pesar de que entre los dos pilotos sumaban más de 12.000 horas de vuelo, ambos eran todavía relativamente novatos con el avanzadísimo A320.
Está en servicio la 05. La comunidad de la aviación no comprendió bien la magnitud de los cambios que introducía el nuevo Airbus A320. El comandante solo había volado 162 horas en el A320 y el copiloto menos, solo 61 horas. Tras este accidente, subyace un problema de falta de confianza de la tripulación, en sí mismos, en el avión. 18 nudos. Qué mala pata. No estaban bien preparados para volar en esas condiciones. Podían haber avisado antes. ¡Mierda! Los investigadores concluyeron que el adiestramiento de la tripulación era insuficiente, pero eso solo no explicaba el accidente. ¡Mierda! Los investigadores buscaban otros factores en el accidente del vuelo 148. Repasan las conversaciones entre la tripulación y la torre de control. Si quiere puedo darle guía radar y llevarle hasta Andlo a 5000. Sí, perfecto. Cuando a la tripulación le ofrecieron el vector radar, el comandante se alegró porque eso le descargaría de mucho trabajo. Vire a la izquierda, rumbo 090. Con la ayuda del controlador, el aterrizaje debería haber sido algo muy sencillo, pero cuando los investigadores reconstruyen la trayectoria del avión utilizando la información de radar de varias estaciones alrededor del aeropuerto, descubrieron un error terrible. El rumbo 090 comenzó aquí. 090 grados, delta alfa. Pero eso no les llevaría a Andlo. El último vector de radar que el controlador les dio era incorrecto. Les llevaría... Gracias. Más cerca de la montaña. Estaban fuera de curso por seguir el rumbo que obtuvieron de la guía vectorial radar. Se encontraron en esta situación imprevista. Estás dentro. Deberías haber empezado con 070. Sí. A los investigadores también les preocupaban las palabras elegidas por el controlador cuando advirtió a los pilotos incorrectamente que se dirigían hacia la derecha. Delta alfa, está pasando a la derecha de Andlo. Desde la perspectiva de los pilotos, el avión estaba a la izquierda de la pista, no a la derecha. Aquello solo podía terminar de confundirlos. El controlador les proporcionó una guía muy pobre, muy deficiente. No empleó la fraseología estándar. Los investigadores recomendaban que los controladores utilizaran solo puntos cardinales cuando dieran direcciones, nunca las palabras derecha e izquierda. Los errores del controlador claramente acercaron al avión más a la montaña. Izquierda, gire a 90. Giro a 90. Pero aún así los investigadores sentían que no tenían la historia completa. No es algo totalmente anormal iniciar un descenso desde esta situación. Flaps hacia 2. Flaps hacia 2. No es algo que esperes hacer a diario, pero no está fuera de lo tolerable en este tipo de aproximación. Tren desplegado. Cuando los investigadores estudiaron la reconstrucción de la trayectoria del avión, descubrieron algo más alarmante que la desviación horizontal del avión. Al tiempo que rodeaba la montaña, el avión inexplicablemente entró en un rápido y peligroso descenso en picado. Quizá 2 veces y media la velocidad normal de descenso. Eso es letal a esa altitud. Sin ese descenso en picado habrían salvado la montaña. Si la trayectoria vertical hubiera sido corregida, no habrían tenido ningún problema. Encontrar la causa de ese súbito descenso era la clave para comprender por qué habían muerto 87 personas en uno de los aviones de pasajeros más avanzados del mundo. Autorizada aproximación final a 05. El descenso se inició a las 18 horas, 19 minutos y 38 segundos. Ese. Delta alfa.
Es el punto de no retorno. Estudiando la trayectoria del vuelo 148, los investigadores determinaron que el rápido descenso comenzó 60 segundos antes del impacto. ¿Delta Alfa? No había nada en la cinta que indicara que el descenso fuera deliberado. Cómo ocurrió y por qué la tripulación no se había dado cuenta era un misterio. Era sencillísimo controlar la altitud. El altímetro de cabina proporciona a los pilotos una lectura de la altitud constante. El altímetro es un instrumento muy preciso, ahora son muy fiables, un margen de error de 5 o 10 pies. Ignorarlo sería un error gravísimo en los protocolos de vuelo. Flaps hacia el 2. La grabación revela un único comentario de la tripulación sobre el descenso. Hay que controlar el descenso. Ocurrió unos 60 segundos antes del impacto. El comandante simplemente desplegó los frenos aerodinámicos. El avión se aceleraba anormalmente. El comandante empezaba a darse cuenta de que había algo anormal en la velocidad de descenso. Pero el primer oficial cambió de tema. El eje de aproximación. Estamos medio punto fuera del eje de aproximación. Ahí. Eran 60. Compruébalo. Sí. Volvió a desviar la atención del piloto hacia la situación horizontal y no a la vertical, que era el mayor problema, desde luego. Los dos fallaron en detectar el problema. Yo creo que planeaban salir de las nubes para ver la pista. Así no necesitarían hacer la aproximación con instrumentos. Eran 60. Compruébalo. Sí. Pero el avión no salió de las nubes. Hay un viejo adagio en aviación. Las montañas suelen esconderse detrás de las nubes. ¡Mierda! Parecía claro que la tripulación no estaba monitorizando la altitud convenientemente. ¿El tiempo? Pero había un misterio aún mayor. Tenemos que averiguar por qué no ¿Qué se había dio cuenta. causado ese descenso mortal? Después de meses de trabajo, los investigadores pudieron por fin obtener la respuesta. Se habían recuperado todos los datos de vuelo de la grabadora de acceso rápido. Estábamos muy impacientes por obtener todos los datos posibles. Los datos confirmaban que justo antes del accidente el avión descendía a una velocidad extremadamente alta, 3.300 pies por minuto. También confirmaban que el ángulo de descenso era peligrosamente inclinado, mucho mayor que los 3,3 grados calculados por el comandante. 3,3 grados. La diferencia es muy grande. Los investigadores se preguntaban, ¿había fallado el piloto automático? ¿Por alguna razón no había obedecido al ángulo de descenso calculado por el comandante y había enviado al avión a un descenso en picado mortal? Pero, ¿en qué estado estaba antes del accidente? Desgraciadamente, la unidad de control de vuelo que aloja al piloto automático estaba demasiado dañada para proporcionar una respuesta definitiva. No podíamos determinar si la unidad de control de vuelo del avión funcionaba bien o mal en ese momento. Pero cuando volvió a estudiar los parámetros del vuelo, Pagés se dio cuenta de algo que pudo finalmente revelar la causa del accidente. Notó la similitud entre dos cifras clave, la velocidad vertical del avión, 3.300 pies por minuto, y el ángulo del rumbo que se pretendía, 3,3 grados. ¿Coincidencia? Pagés utilizó un simulador de vuelo para probar una nueva hipótesis. ¿Puede mostrarme un descenso de 3.300 pies por minuto? Cree que la similitud no es pura coincidencia. En el piloto automático hay dos modos de descenso, ángulo de la senda de vuelo y velocidad vertical. Pero los dos valores se despliegan en una misma pantalla. 3.300 se abrevia a 33. Ahora, enséñeme un ángulo de vuelo de menos 3.3 grados. El problema en este avión era que los dos valores eran visibles en una misma ventana y controlados por el mismo mando. 3,3 grados. Menos 3.3, pero si el comandante olvidó... Pagés sospechó entonces que al ser poco claro el visualizador podría haber confundido al comandante GG.
Entonces no sería difícil cometer este error, ¿verdad? Confundirse entre los dos modos era muy fácil si no prestabas mucha atención. Si el capitán había olvidado pulsar el selector de modo al entrar 33, no habría iniciado un ángulo de descenso de 3,3 grados. En lugar de ello, habría llevado el avión a una tasa de descenso de 3.300 pies por minuto. Dos meses después del accidente, otro avión de Air Inter entró en un descenso en picado peligrosísimo por la misma razón. La tripulación no se dio cuenta del problema hasta que salieron de las nubes. Aquellos pilotos también habían confundido el ángulo de la trayectoria de vuelo con la velocidad vertical. Tuvieron la suerte de tener una base de las nubes mucho más alta y pudieron corregir el problema. Ulteriores investigaciones revelaron que era un problema a nivel industrial del A320. Muchos pilotos confundían estos dos modos, especialmente durante el adiestramiento. Y muchos caían en la trampa incluso después del adiestramiento. Ansioso por probar su nueva teoría, Jean Paguier programó un simulador con todos los parámetros conocidos del vuelo 148. Después introdujo el índice de descenso que él creía había seleccionado el piloto de Air Inter. Si Paguier estaba en lo cierto, la simulación acabaría con el avión estrellándose contra la montaña. Pero no fue así. Nos falta algo. Extrañamente, aquello no conducía a un choque. Cualquier aproximación sobrevolaría aquel obstáculo por un margen considerable. ¿Hemos contado con el viento? Empezamos a trabajar con varias hipótesis alternativas. Vamos a intentarlo otra vez. Pero inicie el viraje antes. Nada era verdaderamente creíble. Por mucho que lo intentaba, Paguier no conseguía simular el accidente. Incapaz de encontrar la explicación, se dirigió al fabricante del avión en busca de ayuda. Gracias por aportarme este dato. Después de mucho investigar, un diseñador de Airbus le proporciona a Paguier una explicación sobre un elemento poco conocido del diseño del piloto automático. En situaciones de emergencia, en los que el A320 necesita cambiar de dirección rápidamente, el piloto automático está programado para cambiar la trayectoria del avión al doble del ritmo normal. La reacción del piloto automático sería mucho más rápida. Y esos casos eran básicamente cuando estabas descendiendo y le indicabas al piloto automático que ascendiera, o ascendiendo y le indicabas que descendiera. Inmediatamente fuimos a comprobar los datos en el segundo exacto en el que el comandante da la orden de descenso. Tren desplegado. Paguier descubrió una trágica coincidencia. Lamentablemente, en ese preciso segundo se produjo una turbulencia. Hubo un ascenso. Muy leve, pero lo hubo. La turbulencia momentánea hizo que el avión se elevara ligeramente. Esto condujo a una velocidad vertical positiva de 600 pies por minuto durante quizá medio segundo. Durante ese mismo medio segundo, la tripulación le ordenó al avión que descendiera. Ahí, eran 60, compruébalo. Sí. El piloto automático interpretó esto como una emergencia que requería un descenso excepcionalmente rápido. Eso pudo ser. Los investigadores contemplaban una hipótesis terrible. ¿Podía una ráfaga de viento fortuita actuando precisamente en la fracción de segundo más inoportuna haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte? Aquí llega. Y obtuvimos un impacto. La teoría de Paguier explicaba todos los aspectos del accidente. La confusión de los pilotos con el display del piloto automático. Eso hacen 3,3 grados. Había provocado el peligroso descenso del avión contra la montaña. Las turbulencias y una característica de seguridad poco conocida lo acercaron todavía más. Fue una combinación fatal. Es un ejemplo fascinante sobre la importancia fundamental del azar en un accidente. Medio segundo antes, medio segundo después, no habrían tenido el accidente. El descubrimiento de un elemento de visualización de cabina confuso tuvo enormes repercusiones para la industria.
La instrumentación de vuelo de aviones como el DC-10, el MD-11, los 747s y demás, todos los productos de la Boeing y todos los demás productos que habían adoptado esa aviónica tenían esa vulnerabilidad. Los investigadores se enfrentaban a una pregunta inquietante que afectaba a la seguridad de los aviones a nivel mundial. Si el diseño de la interfaz del piloto automático no se cambiaba, ¿cuántas personas más podrían morir? Se acumulaban las evidencias de que el diseño del piloto automático del Airbus A320 habían conducido a los pilotos de Air Inter a introducir accidentalmente una tasa de descenso muy peligrosa. 3,3 grados. Apremiemos a la industria para que se pusiera a trabajar en ello. El fabricante del avión, Airbus, respondió inmediatamente. El cambio fundamental que se hizo muy rápidamente fue cambiar el formato del visualizador. Con el nuevo diseño, si un piloto selecciona una velocidad vertical de 3300, aparecen los 4 dígitos en la pantalla. De manera que ya no podía haber confusión entre un ángulo y la velocidad vertical. Para los investigadores solo quedaba un misterio por resolver. Los Airbus A320 están equipados con un dispositivo de seguridad conocido como Sistema de Aviso de Proximidad a Tierra o GPWS. Se trata de un radar unidireccional que detecta la altura a la que se encuentra el avión con respecto al terreno. Si es demasiado baja, se dispara una alarma. Ascienda, terreno, ascienda. Pero el comandante Geke Tenemos que controlar el descenso. no recibió el aviso por una sencilla razón. Su A320 no disponía de esa alarma. ¡Mierda! La primera pregunta, naturalmente, era por qué el avión no estaba equipado. ¿Entonces no forma parte de la equipación mínima? La dirección de Air Inter había decidido que no le gustaban los falsos avisos que el equipo de GPWS emitía. Normalmente, la mayoría de los aviones vuelan a menos de 250 nudos por debajo de los 10.000 pies. Pero nosotros volábamos a 350 nudos hasta la aproximación final. A esas velocidades no podíamos funcionar en esas condiciones porque el GPWS emitía continuas falsas alarmas. Esta decisión, aunque legal, impidió a los pilotos tener una última línea de defensa antes de estrellarse contra la montaña. Es impensable que el piloto no hubiera ascendido de haber oído la alarma. No puede ser. Debíamos tener un GPWS para vuelos comerciales en todo caso. Sí, era una conclusión obvia. El informe recogerá todas estas causas. Ergonómica de la carga. Los investigadores concluyeron que no hubo una causa única para el accidente del vuelo 148. Errores del control de tráfico aéreo. La tragedia era el resultado de una desafortunada combinación de puntos débiles de la industria de la aviación. Hicimos cerca de 35 recomendaciones, incluida la formación de pilotos en el sistema de aviso de proximidad a tierra y demás. Las recomendaciones condujeron a cambios radicales. Los pilotos tendrían mayor adiestramiento en el manejo del A320 antes de ponerse a los mandos. Uno de los 2 pilotos creo que ahora debe tener al menos 300 horas de vuelo en el avión. Se estimó que 300 horas era suficiente. Estamos hablando de un nivel de experiencia exigido mucho mayor. Otro cambio. El diseño de una caja negra más resistente al calor. La FAA hizo pruebas, realizó varios estudios con las características térmicas propias de un incendio posterior a un accidente y obtuvo un valor de 260 grados centígrados durante 10 horas. Delta Alfa, su posición. Air Inter Delta Alfa, Estrasburgo.
Como resultado del accidente de Estrasburgo, el A320 es ahora un avión más seguro. Solo se consiguen esos cambios si existe lo que la gente percibe como un buen motivo. Y tristemente, un accidente es un buen motivo. Pero la avanzada tecnología en la aviación todavía no puede reemplazar a unos pilotos bien adiestrados, bien preparados. Hay un viejo principio en aviación que se enseña muy pronto. No dejes nunca que un avión te lleve donde tu cerebro no haya estado al menos 5 minutos antes. Este es un magnífico ejemplo de una tripulación que no siguió ese principio.